Hello, everyone. My name is Eric Velasquez. I'm sorry I'm not with you in Bogota this weekend, Hola, but saludos a todos. Soy Eric Velázquez. Me complace mucho presentarles esta breve actualización de lo que hemos aprendido en cardiomiopatía y el título de mi charla es el manejo de la cardiomiopatía isquémica. Bastan las guías. Empezaremos con reconocer que la insuficiencia cardíaca sigue siendo la razón de hospitalización más prevenible en Estados Unidos potencialmente, al igual que en los países desarrollados, aunque sigue siendo fuente de hospitalización y también de hospitalización prevenible. En Estados Unidos, según la última revisión, costó 33.700 millones de dólares por hospitalizaciones. La razón más común de la insuficiencia cardíaca sigue siendo la enfermedad de las arterias coronarias. Lo que vemos en esta publicación es que la combinación de ambas aumenta y tiene impacto sobre la población más golpeada por esta enfermedad y económicamente. Cuando pensamos en presentaciones de fallo o insuficiencia cardíaca, deberíamos pensar en términos de varias etapas. Nuestro enfoque para el desarrollo de estrategias se ha dedicado a tratar de tener un impacto temprano durante la fase temprana aguda de la hospitalización. Les voy a sugerir que en realidad no es mucho el progreso que hemos logrado en cuanto a modificar resultados en esa primera fase. Y lo que hemos aprendido es la importancia de enfocarnos en la descongestión rápida, mejoras dinámicas para iniciar y optimizar la terapia guiada por las guías para mejorar los resultados a largo plazo. Quiero ahora compartir datos recientes. Los compartí también el año pasado cuando lo acabábamos de presentar. Es el estudio Transform HF que lideré con un grupo de mis colegas. Es un ensayo clínico pragmático sencillo que analizaba pacientes de falla cardíaca preparados para ser dados de alta, preguntándoles que si importa cuál es el abordaje que debíamos utilizar para la medicoterapia. Comparamos torsemida con furosemida. De los resultados, afortunadamente, no apoyaron que fuera más importante la torsemida, pero es importante ver que si analizan la mortalidad hace un año de todos estos pacientes que vienen por primera vez a hospital, tenemos más de 30% a 30 meses. Es una cifra excesivamente alta de riesgo de mortalidad en estos pacientes y resalta la importancia de iniciar la terapia guiada por guías lo antes posible para reducir esa mortalidad. ¿Cómo lo hacemos? Vine aquí para darle buenas noticias. Sabemos después de décadas de importantes ensayos clínicos que hay dos pilares para reducir la fracción de eyección. Incluyen los beta bloqueantes, los AINES, los antagonistas y los inhibidores de SGLT-ODs y los de MRA. En su conferencia, esto ya se ha revisado ampliamente y lo único que voy a hacer yo es resaltar el hecho que cuando se maneja con el tratamiento médico basado en guías, se logra una reducción de riesgo masivo.
y esto nos lleva a una reducción del riesgo absoluto de 25%. Y solo 3.9% en 24 años del tratamiento. Son terapias que han sido bien comprobadas en los estudios y que deben ser la base de nuestro tratamiento. Sabemos que cuando nos basamos en el tratamiento médico basado en las guías, se extiende la vida. Y tenemos que analizar cómo podemos mantener, optimizar esos 4 pilares. Acá en términos de sobrevida proyectada promedio, según las terapias que se pueden iniciar. Con la mejor sobrevida y una de casi 11 años de sobrevida proyectada promedio. Y esto se lo debemos al tratamiento médico basado en las guías. ¿Cuál es la respuesta a dosis de diferentes terapias? Bueno, son aditivos y ayudan a prolongar la vida. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar estas terapias, estos tratamientos? Les diré que es crítico y lo más importante quizá en el manejo de fallas más allá de estabilización, que en hospital optimicen e inicien todos los 4 pilares de ser imposible, de ser posible. Este trabajo empezó hace muchos años, lo recuerdo bien porque era parte de un grupo y estuve involucrado en este estudio que se hizo en los consultorios al lado del mío. Y me sentí muy orgulloso de este trabajo que demostraba que el inicio del beta bloqueo en la etapa temprana de hospitalización, en vez de esperar a la alta, esa simple decisión se asociaba con una diferencia en mortalidad. Pueden ver 50% o más de reducción de mortalidad a lo largo de 90 días con el carvedilol administrado en el hospital en vez de esperar al alta del paciente. Grandísima la diferencia. Agregamos a esos datos a la importancia de inicio de terapia en tratamiento, este estudio Pioneer, que fueron pacientes que recibieron enalapril o sacubitril con valsartán. Y empezamos una reducción muy amplia en este estudio y vimos que esta reducción y la iniciación de sacubitril llevó a una reducción muy considerable en eventos clínicos que incluían muerte, rehospitalización por insuficiencia cardíaca. Y eso con solo 8 semanas de seguimiento. Vimos también que cuando se empieza pacientes que habían recibido ya enalapril como parte del estudio, incluso cuando todos recibían el tratamiento después de 8 semanas, no se lograba recuperar esa diferencia. El periodo temprano era un lapso de tiempo importante para disminuir los eventos y que esperar no era efectivo, mientras y las curvas se mantuvieron separadas otras 12 semanas más. El sacubitril con valsartán administrado intrahospitalario reduce biomarcadores de lesión y remodelación. Esta iniciación temprana no solo se ve con estos beta bloqueadores, sino con los inhibidores como DAPA, glifloxin. Es el trabajo
del programa DAPA que demostró que había un beneficio inicial para reducir la insuficiencia cardíaca en pacientes que habían sido hospitalizados previamente. En un estudio llamado EMPULSE, que se analizó la emplogliflozina, se notó una tendencia hacia mejora en el beneficio clínico medido en esta proporción que fue la cantidad de veces en que empagliflozina era mejor que placebo en el periodo post y hospitalización. Y una mejoría nos sugiere que la iniciación temprana es crítica. Lo hemos visto también en pacientes que tienen deficiencia de hierro y el tratamiento temprano con hierro intravenoso puede llevar a una reducción en las enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca por deficiencia de hierro. Puede hacerse, se puede iniciar estos 4 pilares de terapia en una etapa temprana, enfocándonos en eso. Sí, la respuesta. Y voy a darles 2 corrientes de evidencia. Una del estudio HEART, que fue publicado en el Lancet el año pasado, y uno de un registro coreano. Y en ambos casos hubo evidencia clara que el tratamiento médico basado en las guías con una administración durante la hospitalización reduce los eventos a largo plazo. ¿Cuál es el costo para la sociedad y para el paciente? El mensaje importante aquí es que en casi todos los casos, al evaluar las terapias con respecto a su costo-efectividad, como podemos ver acá, vemos estas bases del tratamiento médico de las guías, que permitió grandes mejoras y está alineado con las metas de la sociedad. Por lo general tenemos una proporción de costo de $1,000 o menos para determinar si algo es una terapia efectiva y costo efectiva. El tratamiento médico basado en las guías o GDMT no es la única manera de mejorar el resultado de los pacientes con falla cardíaca, sobre todo la isquémica. Resaltaré el hecho que tenemos datos estupendos que provienen de terapias de desfibrilación y reparación con el clip para la válvula mitral. En pacientes seleccionados adecuadamente, en base a estos estudios, hay la ventaja más allá de la GDMT. Pero les dije que la enfermedad coronaria era una de las causas más comunes de la insuficiencia cardíaca, pero no la evaluamos lamentablemente con la frecuencia de vida. Estos son datos de 2 estudios que nos demuestran que cuando los pacientes son hospitalizados por insuficiencia cardíaca, por lo general no se les evalúa para ver si tienen enfermedad coronaria. Esta es una oportunidad perdida. Este es un estudio que nos demuestra que 18% de los pacientes fueron sometidos a prueba de enfermedades coronarias
por lo que se puede decir que no tenían una evaluación completa que determinara la causa de la insuficiencia cardíaca. A 90 días, solo una cuarta parte de los pacientes fueron sometidos a pruebas de enfermedades coronarias como causa probable de su insuficiencia que pudiera tratarse. Esto lo vemos también en el registro de las guías de Estados Unidos en 3.500 hospitales y solo 40% de los pacientes fueron sometidos a prueba para enfermedades coronarias. La mitad de los que tenían la fracción de eyección reducida se les hizo esas pruebas. ¿Hay alguna ventaja con un abordaje invasivo inicial en pacientes con una fracción de eyección baja? La respuesta no está muy clara. Creo que esta es la mejor evidencia que viene del estudio aleatorizado de isquemia que sugiere que un subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción de la fracción de eyección sin pruebas de diagnóstico de enfermedad coronaria de forma invasiva estaban en desventaja con respecto al resultado final si los comparamos con los que fueron tratados de manera invasiva. Y yo creo que esto es algo digno de pensar. Es probablemente una de las mejores evidencias recientes que tenemos que sugieren que sí, no solo deberíamos tratar a los pacientes con GDMT, sino evaluar la causa de su insuficiencia y analizar su condición coronaria. Cuando evaluamos a los pacientes, la siguiente pregunta es, si encontramos enfermedad coronaria, ¿qué debemos hacer al respecto? Sin lugar a dudas, tenemos mecanismos para vascularizar a quienes han tenido insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y problemas de fracción de eyección. Podemos hacer intervención percutánea o injertos y esto funciona diferente. PCI se enfoca en limitar el flujo de las lesiones, la otra es a establecer colateralización distal. Y hay diferencias importantes en el potencial de ambas terapias en pacientes con problemas, pero queremos evitar futuros infartos con índice mayor de vascularización completa, lo grave a través de la CABG. Estamos tratando de establecer la evidencia para un beneficio actual en pacientes con una fracción de eyección reducida. Gran parte de la evidencia proviene de trabajo realizado hace varios años ya. Este fue un estudio multinacional, un programa clínico multinacional en 99 centros clínicos donde aleatorizamos a pacientes con excelente terapia médica para el tiempo a una estrategia de revascularización con injertos por bypass de la arteria coronaria, CABG. Los resultados que presentamos acá ocurrieron en una era anterior al surgimiento de dos de nuestros pilares del cuidado y el tratamiento más bien de la insuficiencia cardíaca. Pero lo que el Stitch demostró es que este tipo de injerto de bypass asociado a una reducción absoluta y se pudo evitar la muerte pero este es el caso más del bypass coronario que con el PCI.
o la medicoterapia. Los beneficios del bypass coronario son evidentes, reducen revascularización, muerte, hospitalización, infarto, fatales y no fatales. Es verdaderamente una reducción muy considerable en los puntos de estudio que le importan al paciente, como la hospitalización, la muerte, el infarto, el ACV. Y empezó a demostrarse más temprano. La otra parte de la historia es consistente, no solo que el bypass coronario mejora la mortalidad y los eventos no fatales, sino comparado con otros mejora la calidad de vida, y esto se ve en el paso de los años. Y los efectos se asocian a un análisis de costo-efectividad que demuestra que había un costo, una diferencia de costo de por vida de $77,000 por ganancia en calidad de vida a favor del bypass coronario para revascularización que la terapia médica. Lo que se pensaba que era muy costo efectivo, considerando el umbral de 100,000 por ganancia en calidad de vida obtenida. Y esto fue un gran avance, pensé en su momento. ¿Qué podemos decir del PCI? No se ha estudiado tanto como el bypass coronario, pero podemos decir que mientras que cada día se realiza más la intervención coronaria percutánea, y estos son datos de Ontario, después de la intervención percutánea o el bypass coronario, el bypass coronario tenía mejores resultados en términos de mortalidad, y esto sugiere que esto es muy temprano en contraposición a la intervención coronaria percutánea. Pero no teníamos un estudio aleatorizado para este caso. Se revisaron los resultados y nos sorprendió que cuando la intervención percutánea se comparaba con la terapia médica óptima, no había mayor diferencia, solo vimos en Stitch en cuanto a muertes o a infartos. Y aunque había una tendencia, una mejora en la calidad de vida, no era de importancia estadísticamente significativa. ¿Dónde nos encontramos entonces? Ahora, si le preguntan a los comités de guías, el DMT es la elección, es el enfoque primario, pero en la población adecuada. Y yo creo que todo paciente debe ser evaluado para ver si tiene enfermedad coronaria, pero en la población adecuada, el bypass coronario es la intervención que mejores resultados más. Y de Revive no tenemos verdaderamente una base que nos permita decir que la intervención percutánea puede hacer mejor a GDMT. Quizás se beneficien algunas poblaciones, pero Revive no nos indica que se debe favorecer de manera rutinaria la intervención coronaria percutánea, y el bypass debe ser el tratamiento de elección para estos pacientes. ¿Qué nos depara el futuro? Estamos organizando y ya tenemos a los primeros pacientes.
un esfuerzo grupal multinacional con pacientes que ya están siendo aleatorizados a PCI y a bypass coronario en un ambiente de un tratamiento médico basado en guías. Estamos en Canadá, Suecia y en Estados Unidos. Esperamos entrar pronto con la ayuda de los institutos nacionales de salud. Es una oportunidad que todavía está pendiente. Con el STITCH 3.0 tendremos una mejor idea en los años por venir de si la intervención percutánea es igual que el bypass coronario o el bypass coronario sigue siendo lo mejor. En conclusión, después de esta revisión tan rápida de los datos, les quiero mencionar esto tan importante. Primero, creo que la enfermedad coronaria tiene que ser evaluada en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. La mayoría los vemos en el hospital y con síntomas agudos, y es cuando se evalúa la fracción de eyección. Es importante que las pruebas de enfermedad coronaria se tomen en cuenta. Una vez que se diagnostica la insuficiencia, el primero hay que optimizar el tratamiento médico basado en las guías para todos los pacientes. Luego de estabilizado el paciente, es importante tomar en cuenta para los pacientes adecuados en base al examen de las enfermedades coronarias si el bypass coronario para revascularización puede ayudar al paciente en el STITCH, reconociendo que se hizo antes de los inhibidores disponibles. El uso del bypass coronario llevó a reducción de mortalidad a largo plazo y se asoció con una en eventos no fatales. No pudimos hablar hoy de diferentes abordajes para estratificar a los pacientes, pero en resumen, la evidencia actual no respalda el uso de pruebas de viabilidad isquemias únicamente para determinar quién es o no candidato a bypass coronario. El grado de la enfermedad coronaria probablemente sea hoy en día el mejor marcador de riesgo. Aunque el bypass coronario tiene mecanismos de beneficios, son multifactoriales, esto hay que tomar en cuenta, y pudieran ser una ventaja con respecto a la intervención percutánea. Y en base a REVIVE y a estudios de registros, la intervención percutánea no debe ser el abordaje estándar para revascularización en estos pacientes. Y nos complace mucho que iremos compilando cada vez más información hacia el futuro. Hoy he enfocado mis comentarios a reducir a la fracción de eyección reducida. No puedo reducir la importancia que tiene también el tratamiento médico basado en las guías, la fracción de eyección. Les agradezco que me me hayan dado la oportunidad de compartir eso con ustedes y espero que el resto del simposio tenga muy buenas ideas para que ustedes puedan aplicar en su práctica y espero verlos presencialmente el próximo año. Gracias por la invitación.